Vamos a cambiar completamente de tema, lo comentábamos, el dólar no da tregua. Este miércoles la divisa estadounidense alcanzó un nuevo máximo histórico, cotizándose sobre los 1.000 pesos en un minuto de la mañana, aunque más tarde moderó su alza, sin embargo terminó en los 970 pesos. Esto en medio de los temores a una recesión mundial y otros factores que vamos a analizar a esta hora con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph, como siempre, un placer, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Un gusto estar con ustedes. A ver, hace un tiempo no muy lejano se hablaba, se proyectaba, quizás agoreros bastante más pesimistas hablaban de la posibilidad de que entre los distintos efectos económicos por el acontecer nacional e internacional se llegara a un tipo de cambio en 1.000 pesos. Eso se logró, se alcanzó el día de ayer en algún minuto, sin embargo no cerró, pero de todas maneras ya es bastante evidente que esto no es una entelequia, digamos. Va a suceder, puede suceder. ¿Cómo se toma y cómo se analiza esto con respecto a la presión alcista que ha tenido ya constante durante varios días y ya varios meses el dólar en nuestro país y los efectos que puede tener? Bueno, obviamente ha habido un cambio fuerte. Menos percibido es la caída en el precio del cobre. Eso es importante. En los últimos 30 días el cobre ha bajado de $4.40 más o menos a $3.40, $1 en espacio de un mes. Entonces este es un factor que también, no sé, también es uno de los factores decisivos en esta alza. Porque en la medida que hay menos entrada de dólares por un precio de cobre más bajo, el precio del dólar sube, escasean los dólares. Y el segundo factor es que el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal, está aumentando su tasa de interés y que va a seguir haciéndolo, parte más tarde que Chile. Ahora, en la medida que el Banco Central de Estados Unidos sube su tasa de interés y Chile ya está más o menos tranquilo con ello, o no lo va a subir mucho, se hace de nuevo más atractivo llevar dinero al exterior. Entonces, esos dos factores, creo yo, es que están impulsando el dólar en Chile. Sí, hago una pausa justamente en ese análisis, Joseph, para ir despejando factores muy relevantes. El cobre, vamos a estar viendo también cómo cierra hoy la Bolsa de Metales de Londres, pero ya abandonó este sitial que se había ubicado durante un buen tiempo sobre los $4. En algún minuto, hace un año y medio, 2 años, se hablaba de superciclo del cobre. Eso finalmente había muchos que decían, cuidado con eso. Ese es un punto. También la situación de la decisión de política monetaria y las expectativas de la Reserva Federal estadounidense, pero factores, algunos dicen, internos de la economía y de lo que está pasando en Chile con respecto al concepto de incertidumbre. ¿Pesa efectivamente lo que sucede aquí en Chile con un dólar que ayer alcanzó los 1.000 pesos? ¿Hay un elemento ahí relevante o más bien obedece a estos otros factores que estábamos comentando? Bueno, del alza última no creo. O sea, ciertamente hay analistas que han estimado que si no fuera por, ya hace un año, si no fuera por la incertidumbre generada por la Convención Constituyente, más el gobierno de Boric, al menos en su momento, que el tipo de cambio estaría 10% más bajo. Pero esto, en el último mes, no creo que esa incertidumbre sea, en mi opinión, sí, no creo que haya aumentado. Es más, si uno interpreta las encuestas sobre salida de la convención, están dando una ventaja al rechazo, lo cual, al menos desde el punto de vista del mercado financiero, probablemente es visto como algo bueno y no algo malo. Entonces, no creo que haya habido algo en el último mes que haya aumentado esa incertidumbre. Esa incertidumbre ya estaba, claro, ya hace más de un año. Claro, porque también hay otros factores internos que podrían, y ahí hago la pregunta, Joseph Ramos, pesar más, digamos, en esta ecuación dólar-peso chileno. Las presiones inflacionarias, las proyecciones también del Banco Central con respecto a una eventual recesión, que va muy en la línea con lo que está sucediendo a nivel internacional. Ahí podría haber quizás una situación donde efectivamente impulse, o más bien
haga negativo y deprecie lo que es el peso chileno, la situación inflacionaria, la situación macro y microeconómica? Bueno, indudablemente es un año difícil, todos sabemos eso. Es más, un año y el año que viene también va a ser difícil en lo que a inflación y crecimiento se refiere, y eso ha estado trabajando, o operando e influyendo. Pero repito, no creo que eso sea un fenómeno que se agudizó marcadamente en el último mes, aparte de la noticia que el precio del cobre cayó aproximadamente en $1. Sí, O claro. sea, que es una fuerte Es caída. muchísimo. Eso recoge mucho de la recesión internacional, ¿no? Porque el precio del cobre está bajando internacionalmente por temor a un mucho más lento crecimiento mundial y por ende mayor demanda por cobre y menor precio para Chile. Y complemento eso a no solamente en el cobre, que obviamente es lo que más vemos nosotros por ser la principal exportación del país, sino en casi todas las materias primas y especialmente en los metales. Es un tema donde la baja en los precios se ha dado justamente por las proyecciones de recesión mundial, por ende una menor demanda de esto para, por ejemplo, proyectos de infraestructura, proyectos tecnológicos, de todo un poco, digamos. Sí, hoy un elemento, el petróleo, que ha estado al alza por Ucrania, además. Sí. En los últimos días ha bajado, creo que hoy día tocó a $1, $100 el barril. Entonces, mucho menos de lo que había sido un mes atrás. Eso puede también ser reflejo de que la recesión mundial o más lento crecimiento mundial está incluso afectando ese precio. Ahora, ¿qué significa que el dólar esté cercano o ya toque lo que son los 1.000 pesos? Y lo pregunto, Josep, en términos de la economía de las personas que nos están viendo hasta ahora, del impacto que puede tener sobre los precios, ya con una presión inflacionaria, con una inflación que supera los 2 dígitos en un horizonte de un año. ¿Cuánto puede influir? Porque muchos piensan también, bueno, si yo tengo dólares o no, a mí si llega a 1.000 pesos no importa, pero efectivamente aquí tiene un efecto más bien en el sistema completo, ¿no? Sí, no, bueno, el alza del dólar al consumidor al menos, obviamente le golpea directamente en el bolsillo en todo lo que es la compra de productos importados. La benzina, obviamente Chile importa petróleo, aunque el precio del petróleo esté fijo en dólares, si sube el precio del dólar, bueno, también va a subir las bencinas. Claro. Lo mismo con los granos, que ha habido una presión al alza en los granos por la guerra en Ucrania. Se suma a ello entonces el alza del dólar. Automóviles, televisores, computadoras, todo tipo de producto importado, obviamente entrará ahora a un dólar más alto. Claro. Y eso significa una mayor presión para el consumidor, mayor presión inflacionaria. Entonces, si es que el Banco Central en el último IPOM anticipaba que a fin de año llegaríamos como a 10% de inflación, con este alza del dólar de este último mes y el impacto que eso puede tener, si es que esto fuera a mantenerse, es fácil prever que no vamos a llegar al 10%, sino vamos a llegar a diciembre con una inflación en torno a 11 o tal vez más. Es súper difícil poder proyectar a ciencia cierta, bien claro, lo que va a ser el destino del dólar en los próximos días, en los próximos meses. De hecho, estaba revisando ahora el inicio de operaciones y está cayendo cerca de 3 pesos. Y eso podría obedecer también, lo digo a priori, digamos, a toma de posiciones por parte de inversionistas con respecto a esta alza que llegó en algún minuto a 40 pesos el día de ayer. Pero de todas maneras está en 960 pesos y mirando a los 1.000 pesos. Es muy difícil proyectar, insisto, nadie tiene la bola de cristal. Pero, ¿qué se puede hacer en términos de la política fiscal, de la política monetaria? Si hay algún margen, a juicio suyo, Josep, para poder abordar un tipo de cambio que obviamente es un elemento más que confluye en una situación tan delicada y compleja para la economía nacional. ¿Hay margen? ¿Hay escaso margen? ¿Todo se confabula, digamos, acá? Bueno,
hay la posibilidad de una intervención de parte del Banco Central, como hizo Hacienda. El Banco Central reserva el derecho de intervenir, es decir, vender dólares en estas circunstancias para atajar el alza, pero lo suele hacer solo si cree que no está obedeciendo el alza a factores fundamentales, sino que hay algo especulativo significativo en ello. Repito, con un precio del cobre que ha caído $1 en apenas 30 días, hay base para decir que el aumento del dólar obedece a factores fundamentales y que por consiguiente intervenir en el mercado sería algo transitorio en sus efectos y sería perder reservas de parte del país. De poder se puede hacer, pero yo creo que mientras haya factores fundamentales tan importantes como el precio del cobre incidiendo, tengo mis dudas al respecto. Ahora, hay un factor que no se habla. Hay sectores favorecidos por un dólar alto. Todo el sector exportador, obviamente, es favorecido con un dólar más alto porque recibe más pesos por sus ventas. Y también los productores nacionales que compiten con importaciones están con más holgura frente a ello. Entonces, es cierto que el consumidor pierde, y es un costo evidente, pero hay sectores importantes del sector productivo que son beneficiados. Entonces no es simplemente algo para tirarse por la ventana como la peor noticia del mundo. Por supuesto. De hecho, si uno se pone, digamos, en ese aspecto positivo y que tiene eso el dólar, a algunos le va bien, a algunos le va mal. Pensaba yo, por ejemplo, el turismo, Joseph, si se mantienen estos altos precios como ya ha sido del dólar, efectivamente puede ser atractivo para turistas y extranjeros que vengan a Chile, por ejemplo. Definitivamente. O sea, nosotros lo vemos en chilenos yendo a Argentina. Cada vez que el peso argentino sube, los pesos argentinos por dólar, eso hace muy atractivo que los chilenos vayan al exterior. Bueno, algo similar puede suceder con el turismo, pero no solo con el turismo, con todos los productos. O sea, si yo soy un productor de zapatos y todavía queda productores de zapatos en Chile, pues yo puedo competir mejor con un dólar más alto contra productos importados. Estábamos mencionando al Banco Central y claro, totalmente de acuerdo en ese punto de que hay factores fundamentales de la economía internacional, en este caso el cobre, que en poco tiempo ha caído $1 y eso es bien relevante mencionarlo, que hace muy difícil que una intervención del Banco Central sea efectiva. Sin embargo, ayer se le preguntaba al ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo que está sucediendo y qué se puede hacer. Y él lanzaba una frase que viene desde el ministro de Hacienda, obviamente recordando la autonomía que tiene el Banco Central sobre, por ejemplo, el gobierno. Sería oportuno que pudiera compartir, el Banco Central dijo, su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo. Hay una doble lectura ahí, Joseph Ramos. Estamos hablando también de un ministro de Hacienda que fue antes presidente del Banco Central, digamos. Bueno, yo creo que el Banco Central tampoco puede predecir muy bien el valor del dólar. Sí, claro. Entonces, si fuera a decir, yo creo que más bien lo que Marcel quiere es que el central estudie el tema, no que lo publicite. O sea, porque si el central interviene, va a intervenir sorpresivamente. Entonces, yo creo que lo único que está pidiendo es, ojalá que el central considere si esta alza obedece factores fundamentales o si hay elementos significativos especulativos de por medio. Y yo creo que eso es lo que está pidiendo, que lo estudien. Ahora, yo creo que lo están estudiando. O sea, lo único es que no están anunciando todos los días los distintos escenarios en que se colocan. Joseph Ramos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Canal 24 Horas. Que tenga un muy buen día. Igualmente. Muchas gracias. Un abrazo.